Hoy nos metemos de lleno en un momento, que es una auténtica bisagra en la historia de Arabia, justo antes de que todo cambiara con el Islam. Justo en el umbral. La fuente que tenemos es muy detallada, una entrada enciclopédica sobre un evento que lo marcó todo, el llamado Año del Elefante. Un nombre que ya de por sí llama la atención. Totalmente. Y nuestra misión hoy es desgranar qué pasó, por qué fue tan crucial y, sobre todo, cómo una misma historia puede tener lecturas tan distintas. Radicalmente distinta, sí. Es que el argumento es, vamos, casi de película. Imagínate la escena. Un ejército enorme con elefantes de guerra, algo nunca visto por allí. Una auténtica locura para la época. Marchando hacia la Meca para destruir su lugar más sagrado, la Kaaba. Y cuando parece que todo está perdido, pasa algo extraordinario. Ahí está la clave. La pregunta es, ¿qué fue exactamente? ¿Un milagro? ¿Un desastre natural? ¿Algo a medio camino? Venga, vamos a analizarlo a fondo. Desde luego. Y es que es mucho más que una simple batalla que no ocurrió. Es un cruce de caminos donde se mezclaba el poder, la religión, la economía, las costumbres de toda la península. Claro. Las réplicas de esto se sintieron durante décadas y, en cierto modo, prepararon el terreno para lo que vendría justo después. Pues empecemos por el principio. Por el gran antagonista de esta historia. Abraha, el rey cristiano de Himyar, en lo que hoy sería Yemen. Ajá. Tenía un proyecto muy claro entre ceja y ceja, ¿verdad? Algo que buscaba cambiar por completo el mapa espiritual y económico de Arabia. Exacto. Su gran ambición se materializó en una catedral, pero no una cualquiera, una catedral fastuosa en la ciudad de Saná, que se conocía como Al-Khalis. Impresionante por lo que se cuenta. Una obra de ingeniería y arte increíble para la época, sí, pero su objetivo no era solo religioso. Abraha quería crear un nuevo centro de poder. Quería robarle el protagonismo a la Meca. Quería que las caravanas de peregrinos que durante siglos habían ido a la Kaaba, pues que desviaran su ruta y, por supuesto, su dinero hacia su nueva y flamante iglesia. O sea que no era solo una cuestión de fe, era una jugada geopolítica en toda regla. Por supuesto, era una guerra cultural y económica. La Kaaba no era solo un cubo de piedra. No, claro. Era el corazón de la identidad tribal preislámica, un centro de comercio importantísimo, un lugar de tregua, un símbolo potentísimo. Y la Catedral de Abraha era un desafío directo a todo eso. Un desafío directo al poder y al prestigio de la tribu que controlaba la Meca, los Quraysh. Y en estas situaciones de tantísima tensión, normalmente solo hace falta una chispa para que todo salte por los aires. Siempre pasa. La fuente, que se basa en la biografía del profeta de Ibn Isaac, cuenta un incidente muy concreto. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Así es. A ver, Abraha, para promocionar su catedral, envía un emisario, un tal Muhammad ibn Huzay, a hablar con las tribus. A hacer marketing, básicamente. Un poco sí. La idea era convencerlos de lo bueno que era peregrinar a Saná. Pero la misión empieza con mal pie. ¿Qué pasa? Pues la crónica cuenta un detalle cultural fascinante. En un banquete, los anfitriones se niegan a comer un plato que, al parecer, le gustaba a Abraha, los testículos de un animal, por miedo a que otras tribus se rieran de ellos. Vaya, ya se ve que hay un choque cultural importante, profundo. Pero eso es solo el principio. La cosa se pone mucho peor. La misión acaba mal. Fatal. Acaba en tragedia. Cuando Ibn Huzay llega a las tierras de la tribu Kinana, cerca de la Meca, su mensaje no gusta nada. Se lo imaginaban, supongo. Un hombre de una tribu local, los Huzayl, entiende perfectamente que el objetivo es menospreciar la Kaaba. Y lo mata. Le dispara una flecha. Y la noticia llega a Abraha. Claro. Y cuando le llega, su proyecto geopolítico se convierte en algo personal. Pasa a ser una cuestión de venganza. Jura marchar sobre la tribu Kinana y arrasar su templo, la Kaaba. Así que Abraha, furioso, decide que no hay vuelta atrás. ¿Y cómo era esa fuerza que reunió? Porque la leyenda habla de algo nunca visto en Arabia. Era una fuerza diseñada para impresionar tanto como para destruir. Hablamos de 60.000 hombres. 60.000. Una barbaridad. Una cifra astronómica por las noteas tribales de la zona, sí. Y por supuesto el arma psicológica definitiva. Los elefantes de guerra. El año del elefante. Exacto. La fuente destaca a uno en particular, un enorme elefante blanco llamado Mahmud, que era el que lideraba la carga. Pero había más, ¿no? Sí, algunas crónicas dicen que quizá hasta 8.
Su simple presencia ya era una declaración de poder. Demostraba que Abraha tenía recursos, conexiones con potencias como Aksum en Etiopía. Que podía desplegar un armamento exótico y aterrador. Justo. Me imagino el pánico en la Meca. Un ejército de 60.000 tíos y bestias gigantes dirigiéndose hacia ellos. ¿Qué hicieron? ¿Intentaron organizar una defensa? Lo intentaron, sí. Las tribus de la zona, los Quraysh, los Banu Kinana, trataron de formar una coalición para defenderse. Pero Pero era inútil. era un esfuerzo inútil. La alianza era súper frágil, estaba minada por rivalidades internas de toda la vida. De hecho, muchas tribus, al ver la superioridad de Abraha, decidieron no oponerse. O incluso aliarse con él. O incluso aliarse, pensando que así podían debilitar a sus competidores locales, sobre todo a los Quraysh. La defensa militar era inviable. Y en ese momento de crisis total, cuando la opción militar se descarta, emerge una figura clave. Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Mahoma. Ajá. ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia no fue una estrategia militar, fue puramente de fe. Entendió perfectamente que en el campo de batalla no podían ganar. Era un suicidio. Totalmente. Así que, cuando los exploradores de Abraha llegaron a las afueras, él aconsejó a la gente de la Meca que se fuera, que abandonaran sus casas y se refugiaran en las montañas de alrededor. ¿Y él se quedó? Él se quedó junto a otros ancianos de la tribu, en el recinto sagrado. Hay una escena famosa en la que él va a parlamentar directamente con Abraha, ¿no es así? Sí, y es un momento crucial. Durante la conversación, Abraha le pregunta qué es lo que quiere, y Abdul Muttalib solo le pide que le devuelvan unos camellos, que sus tropas le habían robado. Solo los camellos. Solo los camellos. Abraha se sorprende, casi se decepciona. Le dice algo como: «Pensaba que venías a suplicarme por tu templo, pero ¿solo te importan tus camellos?». Y entonces viene la famosa frase. Ahí es. Abdul Muttalib le contesta: «Yo soy el señor de los camellos. En cuanto a la casa, tiene un señor que la protegerá». ¡Qué bárbaro! Después de eso, vuelve a la Meca y dice otra frase memorable: «El dueño de esta casa es su defensor, y estoy seguro de que la salvará». ¡Qué increíble muestra de fe! O de resignación, no sé. Poner el destino de tu ciudad en manos de algo invisible frente a un ejército de 60.000 hombres. O la certeza absoluta de que cualquier otra acción era inútil. Es una declaración de principios. La protección de la Kaaba no está en manos de los hombres. Trasladó el conflicto del plano terrenal al divino. Así que tenemos a un ejército imparable, a las puertas de una ciudad indefensa, con un líder que pone toda su fe en la protección divina. Parece el final. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. ¿El que se cuenta en el Corán? Exacto. Es la versión de la Sura 105, Al-Fil, el elefante, y el relato es potentísimo. Cuéntalo. Justo cuando Abraha se dispone a dar la orden de asalto, el elefante líder, Mahmud, llega al límite del territorio sagrado de la Meca y se para en seco. Se arrodilla. Se niega a avanzar. Pero nada, no hay manera de que avance hacia la Kaaba. Sin embargo, si lo giraban en cualquier otra dirección, se levantaba y caminaba sin problemas. Increíble. Y entonces es cuando ocurre el supuesto milagro. Justo en ese momento. Según el texto, aparece una enorme bandada de pájaros, descritos como abábil. Ajá. Y la descripción es muy gráfica. Cada pájaro lleva 3 pequeñas piedras, una en el pico y una en cada garra, y empiezan a lanzarlas sobre el ejército de Abraha. Piedras. Sí. El texto coránico dice que las piedras los dejaron como paja comida, aniquilando al ejército invasor de una forma fulminante y espectacular. Es una imagen potentísima, un ejército de élite derrotado por pájaros. Pero la fuente que analizamos introduce aquí una interpretación completamente diferente, ¿verdad? Mucho más naturalista. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante, porque vemos cómo un análisis filológico, un estudio del significado profundo de las palabras originales, puede abrir una puerta a una explicación alternativa, la del erudito Mohammad Asad. Y esto lo cambia todo. ¿Lo cambia todo? Asad sugiere que no tenemos por qué leer la sura de forma literal. Vale, vamos por partes. ¿Qué dice Asad sobre esas piedras? Asad argumenta que la expresión árabe para las piedras, sijil, no tiene por qué significar piedras físicas. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? Sostiene que en el contexto coránico a menudo se refiere a algo decretado o, digamos,
predeterminado por Dios. Así que lanzarles piedras de sigil podría ser una metáfora Una metáfora para infligirles un castigo que ya estaba decretado. Interesante. ¿Y qué pasa con los pájaros? Pues algo parecido. La palabra árabe es tair. Y tair puede significar, en un sentido amplio, criatura voladora. Esto incluye pájaros, claro, pero también podría referirse a insectos. Un momento. ¿Me estás diciendo que la explicación alternativa a un enjambre de pájaros divinos es una plaga de insectos? Suena un salto enorme, lo sé. Sí, ¿cómo se llega de una cosa a la otra? Se llega a través de una conexión brillante con otras crónicas históricas. El mismo Ibn Ishaq, la fuente de la historia del asesinato, El del principio. ese mismo, menciona en otro pasaje que ese año fue la primera vez que se vieron en la tierra de los árabes la viruela, judari, y la fiebre con manchas ashaba. Una epidemia. Exacto. Y aquí está la clave lingüística. La palabra árabe ashaba, para esa fiebre, etimológicamente significa apedrear No me digas. o golpear con piedras. ¡Qué pasada! O sea que el apedreo de los pájaros podría ser una metáfora poética para describir los efectos de una epidemia. Esa es exactamente la teoría de Assad, que una epidemia devastadora de viruela o tifus, transmitida quizá por enjambres de insectos, barrió el campamento del ejército de Abraha justo a las puertas de la Meca. Y tiene sentido. Un ejército tan grande en condiciones higiénicas precarias. Es el caldo de cultivo perfecto. La intervención divina no estaría en los pájaros proyectil, sino en el timing perfecto de un desastre natural, que salva la ciudad. Es una teoría fascinante, la verdad. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Si fue una epidemia, cambia el significado teológico. ¿Se sigue considerando un milagro? Es una gran pregunta. Para muchos creyentes no lo cambian absolutamente. Claro. Un milagro no tiene por qué violar las leyes de la naturaleza. Puede ser la intervención de Dios a través de ellas en el momento preciso. Para otros, la versión literal es más poderosa. Totalmente. Y la fuente lo subraya. Hay otros académicos, como Neil Robinson, que no están de acuerdo con la interpretación de Assad y defienden una lectura más tradicional. Esto nos muestra que dentro del estudio de textos sagrados, pues conviven múltiples visiones. Sea por los pájaros o por la epidemia, el resultado fue el mismo. El ejército de Abraha quedó destrozado. ¿Qué pasó con él? La campaña fue un desastre total. El ejército se desintegró. Las crónicas dicen que el propio Abraha sufrió gravemente los efectos de la plaga, con su cuerpo descomponiéndose. ¡Qué horror! Y que murió durante la caótica retirada de vuelta a Saná. La Kaaba estaba a salvo y el prestigio de los Quraysh, aunque no habían luchado, se disparó por toda Arabia. Habían sido protegidos. ¿Por una fuerza superior? Exacto. Y el impacto fue tan brutal que cambió hasta la forma de medir el tiempo, ¿no? Ese es quizá el legado más tangible. El suceso fue tan memorable, tan definitorio, que los árabes de la región empezaron a contar los años a partir de ese momento. En plan, esto pasó X años después del año del elefante. Justo así. Y este sistema se mantuvo hasta que fue sustituido oficialmente por el calendario islámico, ya con el califa Omar, décadas más tarde. Pero me da la sensación de que fijar la fecha exacta de ese año es un verdadero rompecabezas para los historiadores. Es un debate abierto y muy, muy complejo. La tradición lo suele situar en el 570 o 571 después de Cristo. Sin embargo, la arqueología Lo complica todo. lo complica. Hay inscripciones en el sur de Arabia que sugieren que el imperio sasánida, los persas, derrocó a los gobernantes aliados de Aksum, como Abraha, alrededor del año 570. Con lo cual, Si eso es así, la expedición del elefante tuvo que ser anterior, quizá en el 569 o 568. y creo que la fuente menciona aún más dudas. Sí, para añadir más leña al fuego, hay una tradición atribuida al erudito Ibn Shihab al-Zuhri que sitúa el evento incluso antes del nacimiento del padre del profeta Mahoma. ¿Eso lo alejaría todavía más? Muchísimo. Demuestra lo difícil que es establecer una cronología precisa para este periodo basándose solo en fuentes literarias, que a menudo se escribieron mucho después. Y claro, no podemos terminar sin mencionar la conexión más importante y providencial de todas. La más importante para el Islam, sin duda. La tradición islámica sitúa el nacimiento del profeta Mahoma precisamente en el año del elefante. El mismo año. El mismo año. Esto le da al evento una dimensión simbólica enorme. El mismo año en que la casa de Dios fue protegida milagrosamente,
nace la figura que, según el Islam, estaba destinada a restaurar el monoteísmo puro asociado a esa misma casa. Es el telón de fondo perfecto. Desde luego. Y la fuente también apunta que es el año de nacimiento de otra figura importante del Islam temprano, Ammar ibn Yasir. Bien, pues recapitulemos. Hemos visto cómo una lucha por el poder económico y religioso llevó a una invasión fallida, y cómo la destrucción de ese ejército, ya sea por un milagro literal, con pájaros, o por una epidemia providencial. Ujú. Redefinió el prestigio de la Meca para siempre. Exacto. Independientemente de si creemos en pájaros o en microbios, el impacto histórico es innegable. Consolidó a la Meca como el centro sagrado indiscutible de Arabia, reforzó el estatus de la tribu Quraysh y se grabó en la memoria colectiva como una historia fundacional Preparando el terreno para lo que venía. para el surgimiento del Islam. Y para terminar, un último apunte para la reflexión. La fuente menciona una película de anime japosaudí de 2021, The Journey, que se basa en este incidente. Ajá, curioso. Después de todo lo que hemos hablado, de teología, filología, historia, me pregunto, ¿cómo seguimos contando estas historias fundacionales en el siglo XXI? ¿Qué cambia y qué permanece cuando un evento antiguo y sagrado se adapta a un medio tan moderno y global como el anime? Es una buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre su poder duradero para capturar la imaginación a través de culturas y de generaciones?